decir, en esta etapa incipiente del proceso, el fiscal o la fiscal o los fiscales están juntando elementos de convicción para ver si tienen un caso que sea digno de ser llevado a un juicio oral, que es la verdadera fase fundamental del proceso. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces escuchamos hablar de pruebas en sentido amplio o en sentido lato en la etapa de instrucción, y las verdaderas pruebas se van a recoger en el marco de esa audiencia oral, pública, contradictoria, en donde se garanticen los principios de inmediación, de continuidad, de bilateralidad procesal, es decir, donde las partes y el juez estén presentes cuando se produce esa prueba. Si no, fíjese... Sí. Lo interrumpo un segundito, doctor, sí, porque justamente, siguiendo el caso, en este caso sí, específico, de Anaí, estamos trabajando allí en Lomas de Zamora y está Jackie allí en el lugar porque está declarando, no sabemos si terminó su declaración, Bazán. ¿Qué información tenés, Jackie, en este momento? Juan, así es, estamos aquí trabajando desde temprano, sabemos que está declarando él en estos momentos, pero aún no hay más información que esa. Más temprano estuvo hablando su novia, que también estuvo aquí por tribunales, y que dijo que la ropa, principalmente la ropa que se encontró en la casa de él, es de ella. Negó que su novio esté involucrado en el caso, que conozca a la chica o al profesor de matemáticas. Ella, bueno, se la vio muy conmovida y estaba muy interesada en aclarar la situación. Contó, por ejemplo, que le envió al juez fotos de ella con la ropa que encontraron en la casa de su novio. Si nosotros estamos acá, está declarando en estos momentos. Esto puede demorar varias horas, ¿sí? Recordemos que está aprendido desde el domingo. Él desde un principio quiso declarar. Su abogado comentó ante la prensa que le había aconsejado en principio que no lo haga, pero por el poco tiempo que habían tenido para poder intercambiar información. Él estaba citado para esta mañana a las 10, pero bueno, recién cerca de las 3 de la tarde comenzó la indagatoria. Estamos aquí trabajando, apenas tengamos novedades, por supuesto, nos vamos a contactar. ¿Sí? Sí. Gracias. Bien, bueno, Jackie. esto es lo que tenía que ver con Bazán, que está declarando en este momento. Y hablábamos más temprano con Penélope con respecto a cómo se fue desarrollando la investigación, el entorno cercano, el comunicado de prensa de los docentes que dicen que hay cosas que se podrían haber hecho antes. ¿Coincide con esto en relación a la investigación? ¿Qué cosas? La pregunta sería, ¿qué cosas es las que se podrían haber hecho? El rastrillaje, rastrillaje, la búsqueda concreta frente a un perro que va con la ropa de esa chiquita a un lugar. Sí, evidentemente, habría que, o sea, es muy difícil opinar sobre una investigación en la que uno no está dirigiendo y hablar en abstracto sin tener elementos precisos como para poder dar otro género de datos y de detalles. El fiscal es el director de la investigación, tiene facultades muy amplias. ¿Y la detención es también una de esas facultades? ¿O la aprehensión? No, o como... yo lo que les estaba explicando, estamos en un momento procesal muy incipiente. El proceso en sentido estricto todavía no empezó. Había un viejo artículo en el Código de Procedimiento Penal, que es el que rige en la provincia de Buenos Aires, que en la fase intermedia, que es cuando se cerraba la investigación, decía que si el fiscal estimaba contar con elementos suficientes para requerir el ejercicio de la acción, tenía que proceder a formular por escrito su requerimiento de elevación ante el juez de garantía. ¿Qué quiere decir? Que hasta el momento del requerimiento de elevación a juicio, que sería lo más parecido a una demanda civil, todavía el proceso en sentido estricto no había empezado. Esto es una etapa preprocesal en donde el director de la investigación está tratando de convencerse y eventualmente de convencer al juez si es necesario llevar un caso a juicio. Ahora, en paralelo con esto, tampoco podemos decir que sea una etapa tan desformalizada y preprocesal que no tenga ninguna relevancia práctica, porque como dicen ustedes, hay datos o hay elementos o hay elementos de convicción, para no llamarlo pruebas, que se pueden producir en esta etapa temprana y que si no se logran periciar o si no se logran preservar, pueden no ser utilizados en la fase fundamental, que es la fase de juicio. Y por otra parte está el problema de las medidas cautelares. En el caso del procedimiento penal son medidas de coerción y medidas de coerción personal, como el arresto, como la detención, como la prisión preventiva de un sujeto. Muy fácil decirlo, no, quédense tranquilo que el proceso en sentido estricto no empezó, cuando por ahí tengo una persona que puede estar privada de la libertad o no. Pero yo detengo a alguien, inmediatamente lo libero. ¿Por qué no tengo esas pruebas? No hablo del caso, porque hablo en general. Tengo las pruebas después. Es que las medidas hay que distinguir. Una cosa es el proceso en sí, que está transitando en este momento por una etapa preprocesal en donde el proceso en sentido estricto no comenzó, porque recién se va a dar esa situación cuando se produzca un requerimiento de elevación a juicio. Pero hay acciones, hay acciones. Hay diligencias procesales que se van desarrollando
y que no necesariamente van de la mano siempre con el dictado o con la necesidad de proceder a la disposición de una medida cautelar. Las medidas cautelares son independientes al proceso. Las medidas cautelares tienden a asegurar los fines del proceso. Cuando es estrictamente indispensable para averiguar la verdad o aplicar detener la ley, a alguien, por ejemplo. Detener a alguien o disponer un allanamiento, un Pero yo hablo de la detención, ¿sabe por qué? Es una medida cautelar, una medida de coerción personal por antonomasia. Cuando es estrictamente indispensable para asegurar la verdad, para averiguar la verdad del proceso y para aplicar la ley, y hay que hacerla. La Constitución tanto autoriza la imposición de una pena, como también por vía indirecta se autoriza la imposición de una pena, también está autorizando indirectamente todo lo que sea necesario para llevar adelante el debido proceso legal constitucional, que es el que va a permitir la imposición de una pena. No nos olvidemos que hasta tanto el Estado pueda exhibir, el único título que puede exhibir un Estado para legitimar con fundamento, una restricción definitiva al derecho a la libertad, es decir, hasta que no existe una sentencia condenatoria firme, el imputado goza de un estado de inocencia. Lo que no quiere decir que sea inocente, porque es más, o que ni siquiera quiere decir que yo presuma que sea inocente, porque si yo presumo que un imputado es inocente, estaría loco, sería absurdo que presumiendo que es inocente le imponga una detención o una prisión preventiva. Cuando yo impongo una detención o una prisión preventiva, cuando yo pido como fiscal una detención o una prisión preventiva, estoy presumiendo todo lo contrario. Culpable. Sin perjuicio de que el Estado, hasta que no exista esa sentencia condenatoria firme, tenga que rodear la situación de esa persona de toda una serie de garantías para que no se le imponga pena. Guardar la identidad de esa persona, porque en el caso del profesor, que decíamos que fue aprendido, ahora fue liberado, pero está sujeto a la justicia porque sigue imputado. Trascendió su nombre. En caso de que llegue a ser inocente, él va a quedar como marcado porque su nombre trascendió. ¿Es importante resguardar su identidad? Bueno, por supuesto, una de las respuestas es desde el punto de vista mediático, que es importante resguardar la identidad de todas las personas, pero ningún derecho es absoluto, siempre hay que conjugar el derecho de la sociedad a enterarse de los acontecimientos y el derecho del individuo a preservar su intimidad, por supuesto. Habría que ver del juego armónico de esos derechos cuál es el que tiene que prevalecer. Y desde el punto de vista procesal hay que analizar cada investigación en el caso concreto. Yo desconozco los pormenores y los detalles de esta investigación. No, pero puede ser importante en algunos casos y puede no serlo tanto en otros. Claro, yo la pregunta que hacía, por eso hablaba de la falta de lenguaje académico e incluso de certezas reales legales nuestras. Pero nosotros sabemos de una detención. Sí. La fiscal dice... Que la detención es una medida... cautelar, de naturaleza preventiva y no punitiva. Llegamos provisorio. Sí, está claro eso. Sí, provisorio, pero yo detengo a alguien. El juez detiene. El fiscal el fiscal pide la detención. ¿El juez detiene o no? Bueno, bien. Sí. Bueno, una vez que yo hago eso, a las 24 horas lo dejo libre a ese hombre. ¿Pero quién lo dejó en libertad? ¿Lo dejó el fiscal, lo dejó libre o lo dejó en libertad el juez? Porque el procedimiento de la provincia es así. Hay una medida... Pero yo hablo de la acción del fiscal. Digo, ¿el fiscal se equivoca si el juez inmediatamente lo libera? O... justamente para eso hay un fiscal, la fiscalía es el órgano requirente, que es el órgano encargado de pedir, de solicitar. Si el fiscal lo pidió, entiendo que habrá considerado en su íntima convicción que era necesario, que era indispensable para averiguar la verdad y para aplicar la ley, que ese sujeto, que esa persona esté detenida, se lo pidió al juez y que en base a los fundamentos que utilizó el fiscal para pedir esa detención, el juez no la convalidó. Justamente el juego del proceso acusatorio es eso. Una de las partes, la fiscalía, que está en paridad de condiciones con la defensa, es el órgano requirente, solicita, y el juez puede otorgar o no. Esa es la mecánica del proceso acusatorio, si no, no habría proceso acusatorio. Sí, de hecho la fiscal dice que Bazán... Incluso le queda el recurso, podrá apelar, si el juez no le hizo lugar a la detención, le quedará la alzada, que va a ser la que... Pero digo, la fiscal sigue manteniendo la posición en donde dice que al menos Bazán es responsable y tal vez los dos sean responsables. O sea que en su... Ella sigue creciendo. Insisto, no conozco las particularidades, ni siquiera miro televisión, me hago un sinceramiento. Pero si la fiscal pidió la detención o el fiscal pidió la detención, será porque estima que hay elementos suficientes como... no solamente para impulsar el ejercicio de la acción, sino que es indispensable para asegurar el fin del proceso que esa persona esté sujeta a una medida de coerción personal, que el juez consideró lo contrario. Y son fiscales que específicamente trabajan femicidios, violencia de género. Sí. Y la pregunta es, ¿esta nueva posibilidad que tiene la justicia cree que va a terminar modificando lo que hoy es
en números una situación horrible que vivimos en la Argentina? Le contesto como ciudadano, ojalá que así sea. Si el proceso tiene que servir ante todo para que una sentencia sea justa, si el proceso, si las fiscalías, si los que instruyen las investigaciones, si los fiscales, no podemos lograr que el derecho de abstracto de los códigos vacíos se transforme en una realidad concreta y sirva, como quería Carnelutti, para administrar la justicia entre los ciudadanos, entonces todo lo que hacemos no sirve para nada. Ojalá que así sea. ¿Y hay algo que nos aleja de esas decisiones de la justicia, digo, a los ciudadanos comunes? ¿Que no vemos quizás la respuesta que queremos o es solamente una observación errada o no la más apropiada? No entiendo bien. Claro, yo digo, la justicia hoy no termina de accionar como uno quisiera, ¿no? Por lo menos uno lo observa. Digo, tiene plazos largos que quizás... Acá determinación... Hablo de los casos que nosotros conocemos y que observamos en cada decisión judicial. Vemos decisión tardía... Yo no voy a defender a la justicia en los operadores judiciales. No, yo soy el primer detractor de la justicia y de los operadores judiciales cuando nos merecemos esa detracción. Bien. Pero sí quiero aclarar un punto porque es un error que lo veo bastante generalizado. Sí. Y en muchos comentarios, incluso a veces llega a convertirse en algunos casos, ¿no?, en un sofisma un poco tendencioso. La misión de la justicia como poder judicial o la misión del Ministerio Público no es la de prevenir el delito en principio, no que ello sea una consecuencia necesaria de la imposición de una pena, porque la pena justa, por supuesto, que trae aparejada una función preventiva general. Pero cuando actúa la justicia es esposa la comisión de un delito. Es decir, la función preventiva no pertenece al Poder Judicial en principio como regla general. Como regla general la función del Ministerio Público es, ante un hecho consumado delictivo que ya se produjo, investigar ese hecho, averiguar quién es el culpable. Bueno, aquí no, en este caso se da otra circunstancia. Pero es que porque había una búsqueda, estaban buscando una chiquita y aparece otro delito en el camino. La función específica del Ministerio Público y del Poder Judicial es la de investigar delitos ya cometidos. Que se le dé intervención a la Fiscalía para una búsqueda de personas es un tema administrativo. Ni de la ley del Ministerio Público, ni del Código de Procedimiento Penal, ni de ninguna disposición legal surge que el fiscal tenga que prevenir delitos ex ante. Por supuesto que si yo impongo una pena justa a un sujeto que cometió un delito, cumplo con una función de preventivo especial, porque esa persona no va a cometer delitos, por lo menos mientras esté preso. O si yo encuentro a la persona que estoy buscando, también evito un delito posterior. Sí, por supuesto. Sí, evito que ese delincuente que cometió un delito que yo estoy investigando no siga cometiendo nuevos delitos, y también que la gente no se tome en chiste la amenaza penal, porque si la vida de la pena tiene 3 momentos o fases bien nítidamente diferenciables. Hay un momento legislativo en donde el legislador hace la ley y dice, bueno, se impondrá una sanción, una pena de prisión perpetua al que cometa un femicidio, por ejemplo. Y después hay un momento de determinación judicial. Una vez que se cometió ese femicidio, está en manos, y es así, es responsabilidad del Ministerio Público, responsabilidad del Poder Judicial, investigar, hacer todo lo imposible para investigar y que esa persona que es el autor de ese delito aberrante sea llevado a los tribunales, sea condenado y se le imponga una pena. Entonces ahí sí, la pena viene a cumplir una función de prevención especial con relación al delincuente, negativa si lo amenaza, lo atemoriza, lo inocuiza, positiva si logra resocializarlo, reeducarlo, y una función de prevención general para decirle a todo el resto de la colectividad, miren, el que las hace verdaderamente las paga, si no la gente no se toma en serio la amenaza. ¿Y el que las hace las paga hoy? En muchos casos, en mi departamento judicial por lo menos, hay que tener cuidado porque sí. En muchos casos, por lo menos en los casos en los que mi fiscalía interviene, los casos que han llegado a mi conocimiento, es un poco lo que dice la gente también. Lo invito a hablar con víctimas de casos que hayan tramitado ahora en este momento en la pero no sería, digamos, de investigación función de la justicia. En este caso, digamos, haber prevenido el asesinato. Pero sí, se entiende ¿cuáles son las facultades que los fiscales pueden delegar en la policía, que también forma parte de esa investigación? En principio, contestar esa pregunta es muy amplia. Es una pregunta que no puede contestarse al margen de una investigación concreta, de un caso particular concreto, en donde se conozcan los detalles de esa investigación. En este caso, en una búsqueda de paradero, en el momento previo, ¿cuáles son las facultades que pueden delegar en la policía? Bueno, cuando hay una averiguación de paradero, ya hay un protocolo de actuación. Se notifica al fiscal, pero la policía ya tiene un protocolo de actuación. ¿Pero son investigaciones independientes o no? La de la policía, digo, por un lado, y la de la fiscalía por otro. No es que son independientes. Cuando hay un paradero de una persona, se le notifica al fiscal y se realiza toda una serie de medidas que están incluidas en un protocolo de búsqueda
búsqueda de personas. Y ahí es interesante, porque es otro lugar donde me parece importante trabajar. En ese momento, donde aparece la búsqueda de personas y la policía le dice a la mamá, se ha herido con el novio. No hablo de este caso, hablemos de otros casos que también se ha dado lo mismo. Hay muchísimos paraderos. ¿Y ahí qué nos pasa? Hay muchísimos paraderos. Y se disponen todas las medidas que sean necesarias para tratar de localizar a esa persona. Y en la mayoría, le diría, en el 99,9% de los casos de paraderos, sí, la persona aparece porque la chica se fue con el novio, se fue con unas amigas, se fue de la casa, se peleó con los padres y después termina apareciendo. Y no dan lugares a investigaciones penales preparatorias, claro, radicadas en función de un delito concreto. Ahora, cuando tenemos la noticia crimen, cuando sabemos que se cometió un delito, ahí sí hay una función específica del Ministerio Público, que es empezar a investigar ese delito cometido, tratar de averiguar quién fue el autor, si el hecho existió, si la conducta realmente, sí, es típica, si no hay ninguna causa de justificación, si no hay ninguna causa después de inculpabilidad y evidentemente pedir la elevación a juicio, llevarla al juicio. Y en este caso concreto también, que me olvidé de decirlo, es importante también destacar que si los fiscales logran determinar que tienen un caso para llevar a juicio, porque logran, sí, averiguar quiénes son los autores, los responsables de este hecho, y los llevan a juicio, este caso muy probablemente vaya a ser decidido por un jurado popular de tipo anglosajón. ¿Por qué? Porque cuando el delito tiene una pena prevista, sí, mayor a los 15 años de prisión en la provincia de Buenos Aires, ya está en vigencia la ley de juicio por jurado. Bien. Salvo que el imputado diga, yo no quiero ser juzgado por la sociedad, está incluido como una garantía a favor del imputado. Este caso va a ser juzgado por un jurado de tipo anglosajón. Es decir, primero lo determina la propia justicia y después, por regla general, es el acusado. Si la causa es elevada a juicio, sí, por regla general, este caso tiene que ser resuelto por juicio por jurado. Bien. Salvo que el imputado diga, yo me opongo a ser juzgado por juicio por jurado. Bien. Se van a sortear 48 ciudadanos, de esos 48 ciudadanos va a haber una audiencia de preselección en el caso de hacerse un juicio por jurado, donde van a quedar 12 jurados titulares y 6 suplentes, que son los que van a resolver el juicio como si fueran, o sea, van a ser los jueces de ese caso concreto y van a, en definitiva, emitir su veredicto de culpabilidad o inocencia conforme a las instrucciones que elaboren las partes y claro, determine el juez en la audiencia de jurado. Yo quería aprovechar, no sé, para regalarle esto que estamos ¿Usted cree que vamos a poder hablar después con usted con mayor autoridad? Porque sé que venimos bajos para el debate. Esto nada más son, se los regalo, son unos libritos que escribí yo justamente sobre el procedimiento penal en la provincia de Buenos Aires, por si necesitan, veo que no tienen apoyabazo. Le pido embargo, puede apoyar uno. Sí, como que no. Uno para cada uno. Bien, ahí tenemos las garantías constitucionales, la introducción al derecho penal, Javier Ignacio Baños con Carla Iorio, Fernando Buján, Claudio Galdi, digo bien, ¿no? Y sí, uno trata de entender un poco más, lo vive como ciudadano, esto lo planteábamos también, y en este caso, más allá de tomarlo como ejemplo, también uno reacciona frente a algunas acciones judiciales, quizás a veces equivocadamente, quizás a veces no, pero entendiendo algunas cuestiones más que nos ha ayudado, ¿no? Sí. El fiscal a comprender la acción, cómo se va desarrollando. También tiene que ver con en este primer momento, es como que la emoción de todo lo que pasó está como muy en el aire, y a medida que va pasando el tiempo también le va dando lugar a la razón, ¿no? Para tratar de entender qué fue lo que pasó y si realmente se podría haber hecho otra cosa o esto era lo único que se pudo haber hecho. Esto se va a saber a futuro, con el paso del tiempo. El proceso tiene que servir para que la sentencia sea justa. Había un gran procesalista que decía, qué hipocresía es esa de andar buscando en la ley soluciones contrarias a las que nos dicta el convencimiento. El proceso tiene que servir para hacer justicia y si no, no sirve para nada. Bien. Es así de claro. Gracias por acercarse a muchas gracias por la invitación. Bueno, Javier Baños también, el fiscal, allí presente de 14 a 17 y seguimos. 16:31 minutos, es el momento de hacer un corte chiquito. Leo, perdón, ¿podemos seguir un momento democrático en este programa? Leo, ¿vos querés un corte? No. ¿Cristian? No. Juancito tampoco quiere. ¿Vos, Oscar? Juan, no. Listo. ¿Por qué? Pero yo sí, es una opinión de peso la mía. Así que, ¿cuánto dura? 30, 35 segundos.